Amable. Tenemos muchos buenos guías sirviendo aquí en el Jardín de la Tumba. Para mí es un privilegio poder servirlos a ustedes en este maravilloso lugar. Y mis amigos, mi nombre es César. Yo soy originario de Paraguay y tengo el privilegio de servirlos en este maravilloso lugar. Y mis amigos, vamos a comenzar con nuestro recorrido ahora. Vamos a subir al mirador del lugar de la calavera, donde comenzaremos con nuestra explicación. Terminaremos la visita con la tumba vacía, mis amigos. Ciertamente cargó con mi pesar. Así que una vez más, mis amigos, quiero darles la bienvenida a este lugar tan especial, especialmente para nosotros como creyentes en Jesucristo, de diferentes partes del mundo, por lo que este lugar representa. Y estamos hablando acerca de la vida y los eventos de la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, creo que es importante señalar como prefacio, ya al inicio de nuestra presentación, que el Jardín de la Tumba es identificado por la comunidad arqueológica como una de dos alternativas oficiales para los eventos de la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora decimos que es una de dos alternativas oficiales porque a través de los siglos, especialmente en siglos recientes, varios lugares fueron identificados, en total como 7 lugares, pero de esos lugares solamente 2 lugares tienen mayor fundamento histórico y arqueológico. La tradición más antigua se encuentra dentro de los muros de la ciudad, que es la iglesia del Santo Sepulcro. Aquella tradición fue establecida en el siglo IV después de Cristo, y en siglos recientes, a mediados del siglo XIX, se comenzó a identificar este lugar y toda esta propiedad que tenemos aquí como una alternativa viable, ya que el lugar posee muchos elementos, tanto históricos como arqueológicos, que hacen que el lugar encaje dentro del perfil de lo que vemos en los evangelios y también de lo que vemos en textos extrabíblicos. Todo comenzó en el año 1842, cuando un teólogo alemán llamado Otto Tinius escribió acerca de este lugar que vamos a ver ahora en unos instantes como el posible lugar de el Gólgota, en base a ciertos rasgos que este hombre había identificado en el lugar. Uno de los elementos principales que comenzó a llamar la atención de las personas hacia este lugar tuvo que ver con la apariencia del lugar, la semejanza de una calavera en la ladera del monte. La Biblia dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 15, en el versículo 22, que le trajeron a Jesucristo al lugar llamado Gólgota, que se traduce como el lugar de la calavera. El nombre Gólgota en su origen es un nombre arameo que simplemente significa calavera, y en castellano decimos Calvario, que es un nombre latín que también significa calavera. En esta fotografía que fue capturada en el año 1900, ustedes pueden observar lo que las personas habían visto al venir al lugar. Y es en este lugar, en esta área, les pido disculpas por la falta de luminosidad. Si usted, hermano, allá en la esquina puede encender la luz allí. A ver si... Eso es. Y se hizo la luz. Gracias a Dios. Y aquí, en esta fotografía, aquí donde estoy señalando con mi dedo, ustedes pueden observar lo que las personas habían visto al venir al lugar. Sí. Ahí encima de mi dedo uno puede observar las cavidades o las cuencas de los ojos. En el centro uno puede ver el puente de la nariz que separan esas dos cavidades, que lastimosamente hoy día ese puente ya no está conectado porque esa porción se desmoronó hace 10 años atrás, en el invierno del 2015. La parte inferior de la semejanza de la calavera, todo lo que se encuentra debajo de mi dedo, hoy día se encuentra cubierta y en parte bajo tierra. Mas al ver esto, las personas, ellos comenzaron a asociar la semejanza de una calavera con el significado del nombre Gólgota. Y en la antigüedad, mis amigos, aquí en Israel, era muy común para las personas
nombrar lugares en base a cosas que las personas podían asociar o relacionar, ya sea en base a la formación rocosa o topográfica del área, o también en base al uso que se le daba al lugar. Y hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras. La Biblia también menciona en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, que el Gólgota, el lugar de la calavera, el Calvario, se encontraba en las afueras de la ciudad, cerca de los muros de la ciudad. Nosotros sabemos hoy día, en base a lo que leemos tanto en los evangelios como también de lo que vemos en textos extrabíblicos, que en la antigüedad los romanos tenían la costumbre de exhibir sus crucifixiones en las afueras de la ciudad, cerca, en las orillas de las carreteras más transitadas, cerca de los muros de la ciudad, no encima de los montes como uno tradicionalmente ve en las películas. En las películas normalmente vemos la escena de la crucifixión estando encima de un montículo distante de la ciudad. Pero lo que uno ve en las películas, mis amigos, no es históricamente y bíblicamente correcto. Normalmente le llamamos al lugar de la crucifixión el Monte Calvario simplemente por una tradición del siglo IV y V después de Cristo. Pero la palabra monte no es un término que vemos en los evangelios en conexión al Gólgota. Hay un historiador judío romano llamado Flavio Josefo, que en su recuento de la guerra de los judíos, él hablando acerca de aquellos que fueron sentenciados a la cruz, él decía lo siguiente. Él decía que ellos primeramente eran azotados y después dice él que ellos eran atormentados con todo tipo de torturas antes de que ellos murieran, y luego ellos eran crucificados frente al muro de la ciudad. Al muro de la ciudad. La idea de los romanos era que los transeúntes que iban pasando cerca del lugar de la crucifixión, que ellos pudieran ver de cerca el sufrimiento, la agonía y la vergüenza de aquellos que eran crucificados. La escena de la crucifixión, mis amigos, era una escena bastante cruel, bastante sangrienta, bastante obscena, mis amigos, y tenía que servir de escarmiento e intimidación, especialmente para aquellos que querían levantarse en contra del poder del Imperio Romano. Y por esta razón los romanos exhibían las cruces en carreteras bien transitadas, en las orillas de las carreteras, cerca de los muros de la ciudad. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 27, San Juan capítulo 19, San Marcos capítulo 15. Cuando subamos al mirador del lugar de la calavera, a la izquierda verán la ladera del monte, y yo voy a estar mostrándoles donde uno puede ver lo que resta de la semejanza de la calavera. Y a la derecha, en aquella dirección, ustedes van a ver el muro norte de la ciudad antigua. Ahora, si bien ese muro que van a ver ahí ya no es de la época de Jesús, esa sección del muro que van a ver allá fue reconstruido por los otomanos del siglo XVI, en esa sección, en la misma ubicación del segundo muro de la época de Jesús. Lo que significa para este lugar, mis amigos, que aquí podemos decir con toda certeza que nos encontramos en las afueras de la ciudad, de la época de Jesucristo, cerca de la ciudad, tal cual vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Pero al final del día, mis amigos, lo que es más importante para nosotros aquí es el por qué Cristo murió en esa cruz. De esa cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. En esa cruz, Él cargó por nuestra culpa, literalmente con nuestra vergüenza, mis amigos. Y con su sangre Él pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él fue a la cruz porque sin derramamiento de sangre no podía haber la remisión o el perdón de los pecados. Porque la paga del pecado, mis amigos, y la consecuencia de ella, mis amigos, es muerte. No solamente muerte física, sino también muerte espiritual, que en sí conlleva la implicancia de la eterna separación de Dios para pasar toda la eternidad en un lugar de eterna condenación. Pero Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir, pero por sobre todas las cosas, a morir la muerte que todos nosotros merecíamos morir. En esa cruz, Dios el Padre castigó el pecado, juzgó el pecado en la persona de Jesucristo. Y mis amigos, en esa cruz Él murió por usted, Él murió por mí.
el porqué de la cruz es lo más importante para nosotros en cuanto a este lugar. Y vamos a hablar un poco más al respecto en la segunda parte de nuestro recorrido. Yo quiero invitarlos en esta mañana a contemplar estas palabras mientras subimos a la plataforma a ver el lugar. Ciertamente cargó con mi pesar las noches frías, el duro andar, sus pasos marcados en mi caminar. Dolor y sombra quiso cargar, mas el herido fue por mi error, molido quedó por tanto clamor. El castigo que en paz me dejó, sobre su llaga la luz se posó. Todos como ovejas nos fuimos a perder, cada cual su senda quiso escoger. La culpa pesada, el alma caer, y él en silencio dispuesto a ceder. Mas el herido fue por mi error, molido quedó por tanto clamor. El castigo que en paz me dejó, sobre su llaga la luz se posó. Que nunca murió, mas el herido fue por mi error, molido quedó por tanto clamor. El castigo que en paz me dejó, sobre su llaga la luz se posó. Hace muchos años la cara se veía muchísimo mejor que ahora, pero bueno, el tiempo, la lluvia, la erosión ha hecho estragos. Y bueno, ahí atrás quiero que sepan que es la estación de autobuses de los árabes, y los árabes pues no cuidan ni lo suyo, imagínate lo de los demás, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor estamos aquí y siempre vamos a participar de la Santa Cena. Y como bien saben ustedes, esta celebración de la Santa Cena o del Pacto o de la Comunión, tiene varios nombres, pues arrancó la última noche que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos aquí en la ciudad de Jerusalén. Ya si leemos en el Antiguo Testamento, Dios venía diciendo a través del profeta Jeremías que en algún momento de la historia Dios haría un nuevo pacto, ¿vale? Había un antiguo pacto que había hecho con la nación, con el pueblo de Israel. La señal de ese pacto en los varones era la circuncisión, y él había dado una serie de leyes y de mandamientos escritos en piedra, ¿vale? Pero el nuevo pacto consistiría en que él pondría de su espíritu en nosotros y pondría su palabra en nuestros corazones, ¿de acuerdo? Entonces, la última cena que el Señor Jesucristo celebró con sus discípulos aquí en la ciudad de Jerusalén coincidía con la fiesta de la Pascua, fiesta que se sigue celebrando hasta hoy en día, y que todo lo que se hacía y todo lo que se decía en esa fiesta, todo tenía un carácter simbólico.
Sobre todo ellos lo que recordaban era la salida de la esclavitud de Egipto, donde habían permanecido durante muchísimo tiempo, donde muchos habían nacido como esclavos, vividos como esclavos y murieron como esclavos y nunca pudieron ser libres de esa tierra, de opresión, de esclavitud. Pero finalmente llegó el día que ellos pudieron salir de la esclavitud por medio de Moisés. Y todo eso que ocurrió, en cierto sentido, representa lo que espiritualmente ha ocurrido en nuestras vidas. Nosotros no salimos de un país, ¿verdad?, de esclavitud, ni nos liberó un hombre, pero sí salimos de la esclavitud del pecado, que representa Egipto, salimos de la opresión del diablo, que representa al faraón. Moisés representa a nuestro Mesías, que nos sacó de la esclavitud, que nos ha conducido a lo largo de la vida para llevarnos a la tierra prometida o a la nueva Jerusalén. Y había una vez al año una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj, donde todo lo que se comía tenía un carácter simbólico. Ellos comían y siguen comiendo hasta el día de hoy unas hierbas muy amargas que las mojaban en agua salada para recordar las hierbas, el hisopo que utilizaron para pintar con sangre la puerta y los dinteles de la casa con la sangre del cordero para protegerlos de la muerte. El agua salada representaba las lágrimas que habían vertido sus antepasados en Egipto. Es decir, todo lo que se comía y las preguntas que se hacían y los juegos que se hacían, todo tenía el objetivo de recordar algo del pasado. Bueno, pues esa noche que se celebraba la fiesta de la Pascua, Jesús tomó un pan. Realmente no es un pan, es como una especie de galleta. Yo no sé si aquí han puesto algo así. Sí, efectivamente. Lo que ustedes van a probar ahora es lo que se llama matzá, que es como una especie de galleta desaborida que no sabe a nada. No había tiempo ni para leudar la masa. Entonces era lo que comían, y el padre de familia se levantaba, cogía esa galleta que parecía un cartón, la partía y decía: este es el pan de aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. Y lo partía y le daba a cada uno de los miembros de la mesa. Y después había 4 copas de vino delante de ellos, y cada copa representaba una promesa de liberación, de libertad que el Señor haría en el futuro. Pero el Señor cogió una de esas copas y no recordó promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, sino que dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, ¿no? Entonces ahí se instituyó el nuevo pacto en presencia de esos testigos que estaban en aquel lugar, y allí incluso estaba Judas, y fue el que salió y posteriormente vendió y traicionó al Señor Jesucristo. Y esa noche toda la historia de la humanidad cambió. Y a partir de ese día, pues en algunas iglesias una vez a la semana, en otras iglesias una vez al mes, en otras iglesias una vez al año, y en otras iglesias nunca, pues celebran lo que es la Santa Cena, y recordamos varias cosas importantes que tenemos que recordar también nosotros en esta mañana. Primero, su muerte. La muerte del Mesías estaba profetizada en el Antiguo Testamento de una forma clarísima, clarísima. El Mesías nacería en Belén de Judea, como así fue, pero en algún momento moriría, como el Cordero que derramaría su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Pero claro, si el Mesías nació y cumplió la profecía de Miqueas, que nacería en Belén de Judea, murió, como decía por ejemplo Isaías y otros profetas en los Salmos y tal, y nada más, pues bueno, muchos personajes, por ejemplo David, nació en Belén de Judea, murió, pero no resucitó. Pedro en el día de Pentecostés dijo: su tumba aún está entre nosotros, y la vais a ver. Hoy vais a ver la supuesta tumba del rey David, ¿verdad? Pero la guinda, digamos, la prueba final de que era el verdadero Mesías y no un impostor, era que tenía que resucitar. Porque si no resucitaba, ¿cómo sabemos si era el verdadero Mesías? Entonces, en la Santa Cena recordamos su muerte, recordamos su resurrección y recordamos su segunda venida. Porque hay un momento, y lo vamos a leer esta mañana, que dice: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Por lo tanto, Él nos está hablando de que Él volverá, ¿vale? Ellos fueron protagonistas de su primera venida, del cumplimiento de casi 150 profecías que tenían que cumplirse en su primera venida, pero aún falta una parte muy importante, que es la que nosotros estamos esperando que se cumpla, ¿no? Que es todo lo relacionado con su segunda venida, los acontecimientos que preceden a su segunda venida, y siempre hay un día o dos en el tour que hacen ustedes con nosotros, en el que una noche hablamos de las profecías de los últimos tiempos, y hay lugar para preguntas,
para que quede bien claro en qué momento de la historia nos encontramos, porque estamos en este momento en el ojo del huracán. Estamos en este momento en el epicentro de donde va a partir todo y donde aquí empezó y aquí termina toda la historia. Entonces hay profecías que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo que aún no se han cumplido, pero nosotros vamos a pisar hoy lugares donde en esos lugares van a haber acontecimientos tremendos referentes a su segunda venida. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que tantos judíos, bueno, aquí hay de todo, aquí hay homosexuales, fornicarios, adúlteros, ladrones, burras, aquí hay de todo, pero hay una masa enorme que son estos que ustedes ven de negro, que son los religiosos que supuestamente están todo el santo día leyendo la Biblia, sobre todo algunas partes de la Biblia más que otras? ¿Cómo es posible que ellos, muchos de ellos, ni en el pasado ni en el presente, se hayan dado cuenta de que Jesús, Yeshua, era el verdadero Mesías? Porque si alguien tenía que haberse dado cuenta, tenían que haber sido ellos. Porque los filisteos, los amorreos, los jebuseos, no tenían ni idea de las profecías del Antiguo Testamento, pero ellos sí. Ellos se habían criado, date cuenta que ellos eran esclavos, pero sabían leer y escribir. Ellos salieron de la esclavitud en Egipto, pero lo que Dios les regala en el desierto es un libro. Luego lo sabían leer. ¿Cómo es posible que esta gente que ha estado siglos y siglos y siglos leyendo la Biblia y esperando supuestamente al Mesías, se hayan confundido tantas veces? Por ejemplo, el último caso muy renombrado ha sido, ustedes han visto por la carretera y lo van a ver constantemente en farolas, en vallas publicitarias, un viejito con la mano así y pone bienvenido al Mesías, al rey Mesías, porque ellos creen que ese fue el Mesías. Y lo estaban esperando con banderas, etcétera, etcétera. Y sin embargo se murió. Se murió, pero algunos de sus seguidores están esperando que resucite. ¿Cómo es posible que se hayan equivocado tantas veces, no solamente con él, sino con muchos Mesías falsos? Y la lista es gigantesca, incluso uno de ellos al final se convirtió y se hizo musulmán. Con eso les digo todo. ¿Cómo es posible que no hayan reconocido al verdadero y hayan exaltado al falso? ¿Habrá alguna explicación? Tiene que haber alguna explicación. Claro que la tiene que haber, y si quieren se la leo. Sí. Escuchen estos versículos porque aquí está la explicación bíblica de por qué este pueblo todavía no ha creído en Jesús. Aquí está la explicación. Yo salí de aquí un día, bueno, la última vez que estuve aquí, y al final de ese camino por el que entramos ahora, había allí dos policías y les hablé en hebreo de Isaías 53, se lo leí y cuando terminé de leérselo, le digo, ¿lo has entendido? Me dice, no entendí nada. Digo, ¿cómo? ¿No has entendido los versículos que te leí? ¿Que te recité? Dice, no entiendo nada. Es increíble. Dice, pero ¿cómo puede ser un tipo que habla hebreo perfectamente que le diga, lee aquí? Lo lee y dice, es como si leyeras en japonés, ¿no? Lo leen, pero no lo entienden. ¿Cuál es la explicación? Esta que dice Isaías. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y de vuestros videntes, y toda visión os será como palabra de libro sellado, la cual, si le dijeren al que sabe leer, lee ahora esto, él te dirá, no puedo, porque está sellado. Exactamente igual que lo que les acabo de comentar. Y si le dieres el libro a alguien que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él te dirá, es que no sé leer. Es decir, es que da igual que sepa leer o que no sepa leer, ni uno ni otro va a entender. Porque el Señor dice, ha derramado un espíritu sobre vosotros de sueño. Y entonces dice, ahora dice el Señor, porque este pueblo, esto es durísimo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les fue enseñado. Por tanto, he aquí que yo os excitaré con la admiración con un pueblo grande que hará prodigios y maravilloso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Sí, es impresionante que tú vas, por ejemplo, al Muro de los Lamentos, que lo vais a ver, y le dices,
¿me pueden traer una Biblia, por favor? Por supuesto, lo que es el Antiguo Testamento, no tiene el Nuevo, pero una Biblia completa, de Génesis al último libro, y no la tienen. No la tienen. Si no, inténtalo tú para que veas. Te traen el libro de los Salmos, te traen la Torá, pero una Biblia completa es que ni la leen. Ni la leen. Entonces, no tenemos nada que envidiarles a los religiosos de este país. Somos nosotros los que ahora se dio la vuelta a la tortilla y somos nosotros los que ahora a ellos tenemos que provocarlos a celos, como dice Pablo, y demostrarles que lo que ellos rechazaron, eso me lo dijo a mí una vez un par de rabinos. Yo venía de Nueva York hablando con dos de ellos y uno me dice, sí, parece todos son bendiciones y todo te va bien yo no entiendo por qué. Digo, ¿quieres que te lo explique? Porque lo que tú rechazaste, yo lo acepté. Y las bendiciones que eran tuyas, ahora son mías. Entonces, hermanos queridos, para nosotros es un privilegio tener al Señor en nuestros corazones. Ellos no lo tienen. Ellos están esperando al Mesías por primera vez. Pero déjenme que les diga algo y leo la porción. El Mesías que ellos están esperando no es el Mesías que yo estoy esperando. No. Ellos están esperando a un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros, descendiente de la tribu de Judá, descendiente del rey David, que tendrá que subir al templo, cuando lo tengan abierto, a presentar sus sacrificios como cualquier otro ser humano pecador. Y ese no es el Mesías que yo estoy esperando. El Mesías que yo estoy esperando no tendrá que subir al templo a matar ninguna oveja ni ningún cordero para pedir perdón por sus pecados. El Mesías que yo estoy esperando viene como rey, triunfante y glorioso. Así que es muy diferente. No que están esperando al Mesías. ¿A qué Mesías están esperando? ¿A cuál están esperando? A ese no es el mío. Entonces hay muchas cosas que aclarar, porque muchísimas personas piensan, no, es que Israel está esperando al Mesías. Sí, claro. ¿A qué Mesías está esperando? Como cuando dicen, los musulmanes tienen el mismo Dios que nosotros. No, señor. No, señor. Porque Alá no tiene un hijo llamado Jesús. Y mi Dios tiene un hijo que se llama Jesús. Luego no es el mismo Dios. Entonces no son mis hermanos, porque para ser mis hermanos tenemos que tener el mismo Padre. ¿De acuerdo? Espera, empezamos. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos postramos adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Roca mía y salvación, no temerás mi corazón. Yo estaré siempre confiado. Es mi Salvador. Aleluya. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Qué bueno es alabarte,
roca mía. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este privilegio de poder estar en este lugar, en esta ciudad de Jerusalén. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres nuestro Salvador. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias porque pronto vendrás a buscar a nuestras vidas, a tu amada esposa, a tu amada iglesia. Señor, oramos para que en esta mañana participemos dignamente del pan y del vino que tú nos das, Señor. Gracias por la vida, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por el gozo, la paz, la libertad. Aleluya. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendice y fortalece nuestras vidas, Señor. Y te daremos a ti toda la gloria y la honra desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a prepararnos, queridos hermanos. Voy a pedirle ahí un par de hermanos que ya les hablé con ellos, que nos ayuden a repartir el pan y el vino. Creo que lamentablemente no era ni la sombra de aquella iglesia tan bonita y poderosa que el apóstol Pablo había levantado. Tienen que tener en cuenta que la ciudad de Corinto era una ciudad muy cosmopolita, recibía visitas de todas partes del mundo, cuando se hacían transacciones comerciales. Había templos para todo el mundo, para que estuvieran contentos. Incluso, como dije en una ocasión, en lo alto de una montaña había un templo donde había 1000 jóvenes, 1000 chicas que ejercían lo que se llamaba la prostitución sagrada o religiosa, que bajaban todas las tardes para evangelizar a los hombres y se los llevaban al templo, y allí pues se pueden imaginar todo lo que ocurría, ¿no? La señal física y exterior de que esas chicas habían dedicado su vida, sus cuerpos a la prostitución de esos dioses, era que se rapaban completamente la cabeza. Entonces, cuando esas mujeres fueron expuestas al Evangelio, escuchaban la palabra, se convirtieron y comenzaron a ir a las reuniones, pues claro, todo el mundo al ver que esas mujeres no tenían pelo, pues la gente comenzaba a señalar y a decir, mira, esta fue una de aquellas, mira, esta fue una de aquellas. Entonces Pablo, en el único lugar donde toma una medida que no la tomó en ninguna otra congregación, dice, mira, para que estas mujeres cuando se casen y comiencen a ir a la iglesia, la gente no tiene por qué estar recordando el pasado de nadie, ni echándole en cara lo que hicieron y a lo que se dedicaron, que se cubran con un velo, que se pongan un velo en la cabeza. Dice, aunque a la mujer en lugar del velo se le dio el cabello, pero como no tiene cabello, pues que se cubran, y así nadie se entera de lo que fueron, de lo que hicieron, etc. Y así solucionamos el problema de una forma, digamos, temporal, ¿no? Y él comienza a poner en orden a la iglesia y le dice, mira, hermanos, ¿saben cuál es el problema que hay en esa congregación de tanta gente enferma, de tantos que están siempre débiles y no levantan cabeza, incluso que otros hermanos han muerto? Dice, porque estáis tomando indignamente las cosas de Dios. Así de claro. Es mejor no participar que estar participando de una manera incorrecta, de una manera desordenada delante de los ojos de Dios. Entonces él dice, ese es el motivo por el que hay mucha gente enferma siempre en esa iglesia, gente débil, incluso vuelvo a repetir, gente que está ya muerta, ¿no? Dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió habiendo dado gracias y dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos juntos también de la copa, ¿sí? Amén. Cerramos nuestros ojos en esta mañana y voy a pedirle que con toda libertad, de una forma breve, si hay dos hermanos o hermanas entre nosotros que quieren orar al Señor, siéntase con libertad de poder hacerlo antes de salir de esta sala, ¿de acuerdo? Amén. Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Gracias, Señor, porque podemos visitar esta ciudad. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Donde estaremos, oh Señor, algún día reinando con Amén. comida. Aleluya. Gracias, Gracias, Señor. Gracias. Y saber que tú moriste por nuestros pecados, por nuestros Gloria a Dios. hasta el día, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, Gracias, te exaltamos, Padre. Señor, sobre todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio, Señor, que nos has dado, Señor, a este mundo, Señor. En estos momentos, poder Aleluya. visitar, Señor, este lugar, Señor, donde tú escogiste, Señor, para vivir, donde fuiste Gracias. crucificado, donde fuiste sepultado, pero que también resucitado. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por esa preciosa salvación que nos has Amén. regalado a cada uno, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alaba